Ok, gracias por su participación y bienvenido al espacio. Estoy súper contenta de hacer una introducción a nuestra segunda sesión en nuestra red de aprendizaje de bosques, carbono y clima de Latinoamérica. Es nuestro segundo año de esta serie de webinar y es un gusto continuar con dos más ponentes hoy día. Ah, y por favor, al siguiente, Ciro. Y es nuestra segunda sesión pero tenemos tres más planeado ahora. Entonces, por favor, si hay un interés en los otros temas, está disponible para registración. Voy a poner el enlace de nuestro sitio del web, para su revisión. Y también quiero mencionar que tenemos las grabaciones de todas las últimas sesiones en el pasado. Entonces tenemos PDFs de los slides y información de diferentes temas de la última año. El último año. Y para esta sesión vamos a cubrir acá investigaciones en bosques, biodiversidad y manejo. Pero como ustedes pueden ver, tenemos un mixto de temas, un parte de nuestra teoría en este red de aprendizaje. Tenemos espacio súper multidisciplinario y las siguientes sesiones cubren gobernanza, tomadores de decisiones y uso de la tierra y monitoreo y mediciones. Entonces voy a poner ese enlace y ojalá vamos a tener su participación allá también. Y el siguiente, Ciro. Y solo para mencionar también, tenemos un esfuerzo con aportes del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y tenemos un curso completamente en español sobre la gestión de carbono forestal. Voy a poner el enlace de esto también si es de interés, y yo puedo compartir un poco más información, pero está multidisciplinario, es corto para profesionales actual y solo quiero mencionar en caso es de interés de su equipo. Y el siguiente, por favor. En nuestro sitio de web, como mencioné, tenemos los eventos del pasado, las grabaciones, láminas y la registración. Entonces, otra vez es un recurso para largo plazo. Entonces, si hay un interés o no pueden participar en una sesión, tenemos la grabación allá. Pero finalmente, para hoy día, estoy súper contenta hacer una introducción de nuestros ponentes y esta sesión súper importante con conexiones a la comunidad de investigadores y la ciencia. Esta sesión es para ayudarnos en la comprensión de esta relación entre los bosques, la biodiversidad y cambio climático. Pero presentan desafíos. Entonces, en esta sesión accederemos a los últimos hallazgos como las transiciones forestales, como plantaciones y sistemas agroforestales y bosques secundarios, así como también los bosques fragmentados se vinculan positivamente con la diversidad animal y las estrategias de mitigación a cambio climático. Entonces, vamos a tener dos presentaciones. Uno es de doctor José Herrero Casado, del Departamento de Zoología de Universidad de Córdoba, en España, sobre la importancia de los bosques fragmentados para la diversidad animal. Él es licenciado en las ciencias biológicas y un doctor de recursos naturales y gestión sostenible. Él es un autor de más de 50 artículos científicos derivados de varios proyectos de investigación realizados en España y Ecuador sobre la gestión y conservación de fauna silvestre en ambientes humanizados. Y después vamos a tener una presentación de Dr. Richard Tito de la importancia de transiciones forestales en un contexto de una crisis ambiental.
Él es un doctor en ecología y conservación de recursos naturales y su línea de investigación está enfocado en cómo entender las respuestas de las especies terrestres a cambio climático, las interacciones bióticas, ecología de las invasiones biológicas y cambios de los servicios ecosistémicos y procesos ecológicos en las transiciones forestales, por ejemplo, en las plantaciones, sistemas agroforestales y bosques secundarios. También él tiene un especial interés en la conservación de recursos naturales y restauración ecológica. Entonces, en cualquier momento, por favor, ponga un comentario o cuestión en el chat porque vamos a mantener 15 minutos para una discusión después los dos ponentes, pero no, pero si ustedes tienen un comentario, a veces es difícil recordar durante este tiempo, después de unos minutos. Entonces, por favor, si hay un comentario o una cuestión, utilizar las herramientas de Zoom para hacer su comentario y voy a organizar todo para nuestro chat después las presentaciones. Entonces, vamos a empezar con José. Por favor, José, tú puedes tomar o compartir sus láminas. Gracias. Vale. Estoy en ello. Se ve, ¿verdad? Perfecto, sí. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Lauren, por la invitación primero y en segundo por la presentación, ¿no? Para mí, ¿no? Es un gusto, ¿no? Estar aquí, ¿no? En este seminario, ¿no? Que espero que sea de vuestro interés. Y yo más que transmitir conceptos, ¿no? En estos 20 minutos que tengo, mi objetivo es reflexionar, ¿vale? Hacer un espacio de reflexión, un espacio para que dialogamos luego, para que debatamos, ¿vale? Mi principal objetivo es, digamos, abrir un poquito la mente para que veamos que hay distintas opciones de conservación más allá de las que solemos aplicar muchas veces, ¿no? Entonces, sobre todo el objetivo es haceros reflexionar. Bueno, si comenzamos con una pregunta, ¿vale? Que podría parecer obvia, ¿no? De si la fermentación de los bosques es malo, es perjudicial para la biodiversidad. Probablemente la mayoría de ustedes diríais que sí. Si tuvierais que contestar sí o no, la mayoría contestaríamos que sí, ¿verdad? Sin embargo, lo que es la fermentación, ¿no? Lo que es la disminución de la cantidad de hábitat, lo que es la disminución del tamaño de los parches de los remanentes de hábitat, lo que sería, ¿no? El aumento de distancia entre esos parches. En fin, hay muchas definiciones, ¿no? Y más complejas de la fermentación. Es un proceso muy complejo. Es un proceso muy complejo de medir y es un proceso muy complejo para evaluar su efecto, ¿no? Entonces, cuando miramos todos esos efectos conjuntos de la fermentación, realmente nos cuesta mucho a nosotros como científicos ver realmente los efectos negativos. Y de hecho hay algunos estudios que apuntan a que el 70% de los trabajos que han intentado ver efectos de la fermentación sobre la biodiversidad, pues no encuentran diferencias significativas, ¿vale? Lo que te da una idea de que la fermentación es un proceso muy complejo, ¿no? Y conocer sus consecuencias lo es aún más, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener un poquito de cautela cuando digamos que la fermentación tiene efectos negativos, porque es muy difícil, ¿no? Medir esos efectos. De hecho, bueno, nosotros, lo dejo ahí por si alguien tiene curiosidad, desarrollamos un índice donde intentamos que ese índice sea lo más completo posible para que la fermentación pues, se mide de la manera pues, más completa y más holística posible, ¿no? Utilizando varios parámetros, ¿vale? Para que de alguna manera cuando estamos midiendo la fermentación pues, se mide de la manera pues, más objetiva posible y también más completa posible, ¿no? Pero bueno, les dejo ahí el trabajo por si quieren ver un poquito más de información. Pero con esta primera reflexión que os he traído, lo que quiero transmitir es que la fermentación no siempre tiene efectos negativos y que hay un grupo de científicos que dice que lo que realmente tiene efectos negativos es que los animales pierdan hábitat.
No tanto que sean muchos fragmentos pequeñitos, sino que al final tengan menos hábitat, ¿vale? Y hay distintos trabajos muy completos, buenísimos, que demuestran este efecto, ¿no? Que es lo que se llama la hipótesis de la cantidad de hábitat disponible, ¿no? Que realmente no es la fragmentación per se, sino lo que realmente afecta a la fauna es el descenso, ¿no? De la cantidad de hábitat disponible como consecuencia de esa pérdida de hábitat, ¿no? Entonces, claro, de nuevo estamos en una tesitura de que hablamos de fragmentación, pero realmente lo que tiene efectos negativos no es la fragmentación en sí, sino lo que es la pérdida propia del hábitat, ¿vale? Pero bueno, no es objetivo, digamos, de este seminario, pero sí quería traer esta idea inicial antes de comenzar para que nos replanteemos que la fragmentación obviamente tiene efectos negativos, no siempre los tiene, y además afecta más a unas especies que a otras, y siempre tendríamos que evaluar esa fragmentación a nivel de comunidades para ver qué especies de esas comunidades que tenemos pues se ven más afectadas. Claro, pero esto tiene consecuencias sobre la conservación, ¿vale? ¿Por qué? Porque asumimos que la fragmentación es mala y que tiene efectos negativos. Entonces, como la fragmentación es mala, o asumimos que es negativa, solemos centrar los esfuerzos de conservación pues, en aquellas zonas que tienen grandes parches de vegetación natural, aquellas zonas mejor conservadas porque tienen un hábitat continuo que ocupa una mayor extensión, ¿no? Que es lo que se conoce la estrategia del land sparing, ¿no? Centrar esfuerzos de conservación en zonas que están muy bien conservadas y que son continuas, que son extensas, ¿vale? Y entonces otras zonas, como podría ser el caso de la figura de la izquierda, en el caso de la derecha, que tiene la misma cantidad de hábitat, pero al estar fragmentado, a ese hábitat está formado por pequeños parches, pues no solemos dedicar esfuerzo de conservación a esos parches, ¿vale? Y entonces las estrategias de conservación están centradas en conservar esos grandes extensiones de bosque, ¿vale? O de hábitat, porque asumimos que es la mejor estrategia y porque asumimos que son los hábitats que van a tener más especies y que son los hábitats de mayor interés, ¿vale? Pero todo parte realmente de asumir que la fragmentación tiene efectos negativos. Claro, entonces, ante esta tesitura, se plantean como dos estrategias que a veces son opuestas para conservar, ¿no? Que son esas que, como acabo de comentar, del land sharing y land sparing, ¿no? La estrategia de la izquierda sería esa del land sharing, intentar compartir los distintos usos de la tierra con la conservación de la fauna silvestre, ¿vale? Y la estrategia de la derecha sería pues esa del land sparing, donde separamos el hábitat que queremos conservar y separamos los hábitats que queremos transformar para cultivos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene que decidir o delimitar qué zonas conservar, como el ejemplo de la fotografía aérea de abajo, pues generalmente pues, la estrategia de conservación sería pues, conservar esos grandes remanentes de bosque continuo no fragmentado. Esa suele ser la estrategia de conservación, ¿verdad? Pero claro, ¿qué ocurre cuando tenemos un paisaje como el de la derecha, como el resto? ¿Establecemos medidas de conservación ahí o no? ¿Merece la pena conservar esos hábitats fragmentados o no? Se nos plantea una gran pregunta, que vamos a intentar resolverla en parte a lo largo de este pequeño seminario. Luego, digamos, factores, elementos que entran en juego en esta fórmula, ¿vale? Son los siguientes, o por lo menos a mí me gusta resaltarlo. Tenemos que solo el 16% de la área de superficie terrestre del planeta está protegida, ¿vale? Que el 23% se puede considerar que está en estado salvaje, donde el ser humano no ha intervenido en gran medida, pero en contraposición tenemos que el 40% son tierras agrícolas, ¿vale? Si uno un poco suma estos porcentajes, digamos, o por lo menos los considera en su conjunto, debemos de concluir que en el caso, por ejemplo, de la fauna silvestre, muchas poblaciones de especies van a depender a nivel de especie, ¿vale? A nivel de especie, de su supervivencia en los paisajes modificados, ¿vale? En un término que cada vez se presta más atención en conservación, que son los paisajes modificados, ¿vale? Por los humanos. Claro, si tenemos solo el 16% de áreas protegidas y solo el 23% de áreas en estado salvaje, pues está claro que a nivel de especie, muchas especies dependen de otras áreas que no están protegidas y que no son las típicas áreas donde enfocamos los esfuerzos de conservación, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a replantearnos un poco que las medidas de conservación también tienen que dirigir a este tipo de paisajes, ¿vale? Como vamos a ver hoy. Porque, ¿qué ocurre? Que
Si vemos estos paisajes, siempre, si pensamos en conservación, en biodiversidad, nos iríamos a la imagen de arriba, ¿vale? Y no nos iríamos a la imagen de abajo. Y eso nos lleva a que nos enfoquemos en investigación y en conservación arriba y no en la imagen de abajo. Pero, como acabamos de ver por los datos anteriormente, es mucho más frecuente el hábitat de abajo que el hábitat de arriba. Y muchas especies necesitan que también, de alguna manera, conservemos o establezcamos medidas de conservación en los paisajes de abajo para asegurar su supervivencia. ¿Vale? Eh, lo único malo, bueno, malo en muchos aspectos que vamos a ver, pero uno de los aspectos malos, ¿vale? De esta transformación del hábitat que estamos haciendo es que, claro, tenemos lo que se conoce como especies perdedoras y ganadoras, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que hay especies que se están, vamos a decir, adaptándonos, las comillas son por los términos evolutivos, a paisajes modificados, ¿vale? Y van a ser especies ganadoras, porque cada vez podrían ser más abundantes si son capaces de sobrevivir o persistir en estos paisajes modificados. Pero tenemos por otro lado especies que son las perdedoras, que son ejemplos de la fotografía. Dos especies típicas de ambientes forestales, un poco intervenidos, alejados de perturbaciones, que son especies perdedoras porque su hábitat pues, cada vez es menos abundante y son especies que no son capaces, digamos, de modificar su comportamiento, modificar sus patrones de movimiento en este tipo de paisajes más modificados. Y hay otra que sería, por ejemplo, esta de aquí, que sería una especie ganadora, pues una especie que soporta bien la presencia humana, soporta bien que haya presencia de casa cerca, ¿vale? Cultivo, y por suerte para ella, pues podríamos considerarlo especie ganadora en este tipo de ambientes. Bueno, después de esta introducción, vamos a ver un caso concreto, ¿vale? Práctico de la fragmentación y las implicaciones en conservación, que sería el caso de la región costa de Ecuador, ¿vale? Donde hicimos algunos trabajos, que sería la región que queda entre lo que serían los Andes y la costa del Pacífico. Una región donde sufre y ha sufrido mucha deforestación, ¿vale? Y entonces de la vegetación potencial que tenía esta zona, pues queda realmente muy poco, ¿vale? Y es una zona ideal para hacer este tipo de estudios. Eh, de hecho, es una zona ideal porque prácticamente no hay espacios naturales protegidos en esta región. Apenas el 5% de la región está protegida, ¿no? Frente a otras, o los Andes o la Amazonía, que tienen mucho más grado de protección. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, pues porque se aplica esa estrategia de land sharing. Si uno ve la imagen aérea de la derecha, de los remanentes de vegetación natural que quedan, ¿vale? Está claro que vamos a centrar la fuerza de conservación en las grandes masas continuas de bosque, ¿vale? Eso se ve claramente ahí. Pero en la región costa tenemos no solo que esté poco protegida, sino que tenemos lo que yo llamo el patito feo, ¿vale? En la conservación, que son los bosques deciduos, bosques secos, ¿vale? Bosques estacionales, donde no le damos el valor de conservación que se merece y donde apenas dedicamos esfuerzos de conservación, ¿vale? Luego vamos a discutir el porqué, ¿vale? Pero tenemos muy poca superficie de bosque que está protegido, ¿vale? Frente a otro tipo de bosque, pues vamos a llamarle siempre verde, ¿no? Bosque del típico bosque tropical siempre verde, ¿no? Y dedicamos muy poquita superficie, ¿vale? Apenas el 15% de las áreas protegidas a conservar este bosque, o sea, muy poquito, ¿vale? Muy poquito. Además, en este bosque no solo es culpa, o este seco no solo es culpa de los conservacionistas, sino también de los investigadores. Los investigadores parece que nos gusta más publicar trabajos sobre los bosques húmedos y no tanto sobre los bosques secos, ¿no? Pero claro, esto nos conlleva a una situación donde hoy en día pues, es una zona que se sigue deforestando, que se sigue perdiendo una enorme cantidad de superficie y pues apenas perdemos 30% de la superficie, pues en unos años perdemos un tercio de lo que quedaba, es una barbaridad, ¿no? Entonces, en este estudio detallado, pues simplemente llegamos a una conclusión de que estamos perdiendo mucho bosque, pero eso al final que te lleva a una gran fragmentación, a parches más pequeños, a cada vez más fragmentados, peor conectados y una situación de conservación pues muy preocupante, ¿vale? Muy preocupante. Donde podéis ver en el mapa que cada vez tenemos más puntos rojos, más puntos más fragmentados y más blancos, es decir, desaparecen los parches, cada vez tenemos parches más blancos. Y pues, nos lleva a situaciones como la de la imagen, ¿no? Bosques totalmente aislados, fragmentados, rodeados de una matriz agrícola.
Claro, cuando llevas a una situación de este tipo, pues tienes que son uno de los bosques más amenazados de América, del continente americano, ¿vale? Donde veis ahí en azul que los bosques de la costa ecuatoriana pues están en la máxima categoría de amenaza según los criterios de la UICN, ¿vale? Porque, claro, es una región que ha sufrido una deforestación muy acusada durante mucho tiempo. Eh, bueno, esto me voy a saltar porque no quiero comerme mucho el tiempo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una zona donde existen solo pequeños remanentes de vegetación, ¿vale? Bosques más o menos fragmentados, poco conectados, pues que son además los menos estudiados, ¿no? Que siempre tendemos a estudiar otro tipo de ambiente mejor conservado. Bueno, pues hicimos un trabajo allí para ver realmente el valor que tenían desde el punto de vista de la conservación estos bosques fragmentados. En este caso, haciendo un estudio, ¿no?, con fototrampeo para ver qué especies de mamíferos pues, son capaces de persistir en este tipo de ambiente. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Bueno, encontramos hasta 20 especies distintas de mamíferos que son capaces, digamos, con más o menor frecuencia de habitar en este tipo de bosques fragmentados. Obviamente, no encontramos especies que se llaman especialistas del interior de bosques, que especies que intentan evitar cualquier tipo de perturbación, que intentan vivir en el borde del bosque, y obviamente especies que requieren, ¿no?, un área de campeo mucho más amplia y un hábitat mucho más extenso para su conservación. Pero, aparte de ellas, encontramos 20 especies. Eh, el bosque seco, que dije que era el patito feo, pues tiene una especie muy similar al bosque húmedo, y de hecho tenía algunas especies que solo que encontramos con más frecuencia en este tipo de ambientes, ¿vale? Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que solemos centrar los esfuerzos de conservación en lo que se llama la diversidad alfa, ¿vale? Es decir, zonas donde hay mayor diversidad, que en este caso pues, coincide con zonas de bosque verde, ¿vale? Entonces, en este tipo de ambientes podemos encontrar quizás mayor número de especies, encontraremos especies como esta de aquí, más asociadas a este tipo de ambiente, ¿vale? Pero en estos bosques secos pues encontramos otras especies que no tienen por qué ser las mismas que encontramos en el bosque húmedo. Entonces, mensaje, todos los ecosistemas son necesarios si queremos conservar la diversidad a nivel regional. Y no podemos centrarnos solo en las zonas con mayor presencia de especies, ¿vale? Porque en estos ambientes secos tenemos estas especies que viven aquí, que no viven en los otros bosques húmedos, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo paso, ¿vale? Por cuestiones de tiempo, que no quiero comerme el tiempo de mis compañeros. Y algo que nosotros insistimos mucho también cuando hacemos este tipo de estudios con fototrampeo es que las especies están más cerca de lo que nosotros nos pensamos y que esos ambientes alterados, degradados, cercanos a las ciudades, pues tienen su flora y tienen su fauna y merece la pena prestar atención desde el punto de vista conservacionista, ¿vale? Pasa que si no lo estudiamos, si no le prestamos atención, pues no lo podemos detectar. De hecho, por poner un caso concreto, te vas a este bosque muy fragmentado, muy aislado, rodeado de una matriz inhóspita, agrícolas, carreteras, poblados, etcétera. Pones las cámaras y te puedes encontrar una diversidad de mamíferos importante que son capaces de persistir en este tipo de ambientes, ¿de acuerdo? Como la especie que tenéis un poco en ese listado. Este era un cerro, pues, de una cierta extensión, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a sitios ya extremos, fragmentación total, ¿vale? Incluso ya con un embalse por medio para dificultar más la conectividad, ubicamos las cámaras, pues te encuentras también 7, 8 especies de mamíferos silvestres capaces de vivir en un parche tan pequeño como el que están viendo ustedes ahí. Entonces, claro, esto, para ir cerrando un poco, nos plantea muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacemos ante esta situación? De un paisaje fragmentado, formado por pequeños bosques, donde no tenemos mucho hábitat continuo. ¿Merece la atención centrarnos la conservación en los bosques fragmentados? ¿Qué priorizamos para la conservación? Nos centramos en los bosques mejor conservados, en esos ecosistemas prístinos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, respondiendo un poco a esa primera pregunta, ¿merece la pena la conservación de los bosques fragmentados? Pues en este trabajo nosotros pusimos que sí, que obviamente sí, ¿vale? Porque de hecho, hay también muchos trabajos que también lo demuestran, la suma de muchos parches pequeños, de muchos fragmentos pequeños, bien conectados, ¿vale? Pueden tener el mismo número de especies o incluso más que una masa única extensa de la misma superficie de bosque, ¿vale?
que es donde solemos centrar los esfuerzos de conservación, ¿vale? Entonces, estos pequeños parches de bosque, pues no tienen que ser infravalorados y debemos de enfocar también los esfuerzos de conservación en ellas, porque hay especies que encontramos en áreas protegidas, pero hay otras especies que encontramos en estos bosques que incluso a veces están ausentes en las áreas protegidas, ¿vale? Entonces, este estudio que hicimos en bosques fragmentados no protegidos, pues encontramos a veces hasta más especies que en algunas áreas protegidas, ¿no? Entonces, ¿merece la pena la conservar? Sí, la respuesta sería sí. ¿Nos centramos en los bosques mejor conservados? Pues en este caso, en nuestra región costa de Ecuador, pues no nos vale, ¿vale? Porque no tenemos ecosistemas prístinos. Entonces, no podemos centrar los esfuerzos de conservación aquí. Entonces, aquí por lo menos eso no nos sirve, esa estrategia no nos sirve. Pero eso no quita, obviamente, que lo que quede bien conservado, pues sea una prioridad, ¿no? Una cosa no quita la otra. Entonces, los bosques que queden mejor conservados, más extensos, por supuesto, prioridad absoluta en conservación. Pero esos pequeños bosques que quedan muchas veces, como ven ahí, arriba de las montañas, donde la agricultura ya no llega por dificultades, ¿no? Por la pendiente, pues merece la pena ser conservados porque son clave para la conservación, ¿vale? Entonces hay que darle importancia. Y de hecho esto parece que se está considerando porque cada vez se conservan más pequeñas reservas, cada vez se declaran como espacios naturales protegidos reservas de menor superficie, ¿vale? Porque nos estamos dando cuenta que realmente necesitamos de esas pequeñas superficies, de esos pequeños bosques para la conservación, ¿vale? Y de hecho, unos números que nosotros hicimos en un estudio en Ecuador, pues nosotros de alguna manera demostramos que efectivamente en zonas, perdón, en reservas privadas que eran mucho más pequeñas en extensión que los espacios naturales protegidos, que suelen ser espacios naturales muy grandes, pues encontramos una importante diversidad de aves. Incluso esa diversidad era mucho mayor en términos relativos en comparación con la superficie que tenían. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de su pequeña superficie, las reservas privadas pues, pueden ser clave como una, digamos, una estrategia complementaria a los espacios naturales protegidos que suele declarar el Estado, que suelen ser manchas mucho más grandes, extensiones mucho más grandes, que obviamente son súper importantes, pero a veces podría ser insuficiente para una estrategia de conservación a nivel nacional, ¿verdad? Y de hecho, esas reservas privadas, que ya con esto voy terminando, pues en algunos trabajos que hicimos, pues teníamos una diversidad altísima de mamíferos, ¿no? Hasta 18 especies, por ejemplo, de mamíferos silvestres en tan solo 7 hectáreas, ¿vale? O 15 especies en una reserva de bosque seco, de este bosque seco infravalorado, ¿no? Donde creemos que no hay diversidad, pues hasta 15 especies distintas de mamíferos, incluyendo incluso una especie catalogada como en peligro crítico de extinción, ¿no? Una de las, o la máxima categoría de amenaza, ¿no? Antes de ser una especie extinta. Y bueno, pues una cosa que obviamente que tenemos que hacer es pues, mejorar la conectividad. Esto es clave, ¿vale? Esto es clave, mantener la conectividad. Esos pequeños elementos que se ven en este paisaje, esas pequeñas riberas, esos pequeños setos, esos pequeños linderos, esos pequeños árboles aislados son clave para mantener la conectividad y es clave para que las especies se puedan mover en este tipo de paisajes fragmentados y asegurar su persistencia, ¿vale? Y obviamente, pues una estrategia que evite este tipo de situaciones, que evite instalar zonas agrícolas en zonas que van a ser poco productivas por sus características topográficas e intentar conservar ahí los bosques, ¿no? En definitiva, ¿vale? Eh, para ir culminando, las medidas conservacionistas tienen que ir más allá de los límites de áreas protegidas, que suelen ser esas grandes, ¿no? extensiones de bosque, y requieren una planificación a gran escala a nivel regional para asegurar la conservación de las poblaciones, ¿no? Eh, y bueno, obviamente todas estas propuestas que yo he lanzado un poco aquí en este espacio de reflexión, pues tienen que ser socializadas con la comunidad para que ellos entiendan, ¿no? las necesidades de conservación que hay y entiendan pues la necesidad de estas medidas, ¿no? Y forman parte y que vean que de alguna manera forman parte de ellas, ¿no? Que no sea algo que nosotros vayamos a imponerles. Y bueno, nada más, agradezco por supuesto vuestra atención, espero que haya sido de interés. Quedo luego a vuestra disposición para preguntas y bueno, pues aquí en esta diapo pues agradezco a todas las personas que contribuyeron a algunos de los resultados que he mostrado aquí, ¿no? Y en especial a la universidad donde yo trabajé un tiempo en Ecuador. Pues nada, muchas gracias.
Wow, perfecto. Muchas gracias y súper interesante. Y entonces, muchas gracias por esta presentación. Y con cuestiones otra vez para las personas entrando ahora un poco después, vamos a esperar para un poco conversación para finalizar el evento, pero antes de eso vamos a escuchar de Dr. Richard Tito. Entonces, Richard, por favor, avanza con su presentación y después conversamos un poco. Ahí se ve mi presentación. Sí, sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación, Ciro, Lauren. Y, segundo, vamos a ir al inicio. Y por la exposición también a José, que esta presentación voy a complementar o tal vez a continuar con la presentación que ya hizo José. Está bastante relacionado. Había propuesto para hablarles sobre la importancia de transiciones forestales en un contexto de una crisis ambiental y parte de esa crisis ambiental ya expuso a partir de la degradación de hábitats que genera justamente la fragmentación de hábitats, ¿no es cierto? Y como una de las principales causas de esa fragmentación de hábitats o la pérdida de hábitats, la deforestación. Bastante voy a enfocarme para Perú, que esta presentación está basado en uno de los trabajos que hemos hecho, que más adelante voy a presentarles. Entonces, por ejemplo, en Perú, entre el 2017 y 2019, han evaluado una entidad, una entidad del gobierno que se dedica para evaluar este tipo de problemas, en caso específico de deforestación, que hay una tasa de deforestación por año de más de 128.000 hectáreas y con un continuo tasa de aumento. Y esa, si vemos en biomas más amplias como la Amazonía, entonces la extensión de áreas deforestadas es bastante alarmante. Y como ya comentó José también, algunos ecosistemas como los bosques secos y los bosques andinos también estamos careciendo de estudios más profundos que nos pueda generar datos más exactos y a partir de ahí generar políticas de gestión, tanto para mitigar como también para generar estrategias de gestión de conservación de la biodiversidad. Entonces, si vemos, esta es una imagen aleatoria que he capturado a través de Google Earth para la Amazonía peruana y podemos ver que es una área con vegetación o área forestal, pareciera. Si hacemos un zoom, entonces ya vamos viendo un mosaico de fragmentos que si acercamos más, entonces encontramos pequeños parches de bosques tal vez remanentes primarios, algunas áreas que se está regenerando combinado con áreas agrícolas o plantaciones forestales, un mosaico de hábitats heterogéneos en un pequeño espacio, ¿no? Y cada vez ese tipo de ambientes se está expandiendo y entender tanto el manejo de las políticas ambientales en este tipo de ambientes heterogéneos, así como las estrategias de conservación, que en parte ya también presentó José, es un desafío, ¿no? Y ese tipo de hábitats o ese tipo de bosques
nuevos bosques, llamados los nuevos bosques, que se está regenerando en esas grandes áreas después de la deforestación a través de regeneración natural, llamados los bosques secundarios, o también a través de reforestación o forestación, en caso de plantaciones forestales o sistemas agroforestales, o también sistemas silvopastoriles que está conllevando o siendo como uno de los objetivos la recuperación forestal o cubierta forestal. Cada vez se va más expandiéndose y los bosques primarios remanentes se van reduciéndose. Entonces, incluir en este tipo de bosques, estas transiciones forestales en políticas de gestión ambiental es uno de los temas importantes a tratar, que nos está llegando a todavía incluir en varios, al menos en políticas ambientales del Perú, estrategias ambientales, pero justamente allí porque necesitamos entender los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos que prestan este tipo de transiciones, estos tipos de nuevos bosques que se está regenerando, ¿no? Que se está recuperándose esa cubierta forestal, para incluir en las políticas de gestión de bosque, que eso podría incluir cumplir incluso varios compromisos ambientales que cada uno de los países tenemos por cumplir. Aquí una representación esquemática en el que inicialmente tendríamos aquí el área del bosque, ¿no es cierto? Área forestal y el tiempo, en el que inicialmente teníamos una cubierta forestal continua primaria, y con las actividades humanas como la agricultura o si no la deforestación, la tala, generó una disminución de área forestal y esas áreas, por ejemplo, después de la tala para madera o después de la actividad agrícola o por distintas actividades que ha sido destinado, por lo general se está haciendo abandonados grandes extensiones de esas áreas, o en otras situaciones se está ocurriendo en esas áreas deforestadas, plantaciones o reforestaciones, en el que de nuevo se está aumentando el total de la área forestal, de la cubierta forestal, pero ya incluyendo estos nuevos sistemas forestales, que son las transiciones forestales. Aquí un esquema un poco más colorida en el que podamos ver esa recuperación de la cubierta forestal a través de regeneración natural, ¿no? Convirtiéndose en bosques secundarios, o mediante la participación de una recuperación de la cubierta forestal más activa, ¿no? A través de plantación, a través de agroforestería o a través de sistemas pastoriles, ¿no? Silvopastoriles, o incluso algunos sistemas que se está incluyendo la regeneración natural, incluyendo una participación o una aceleración en cuanto a la regeneración a través de intervención humana, ¿no? Entonces se recupera la cubierta forestal, pero con distintas características, cada uno de estos tipos forestales que a los finales nos provee distintos tipos de servicios ecosistémicos con distintas funciones y distintas estructuras y composición. Entonces, justamente esa fue la idea de este trabajo que hemos hecho para determinar cuáles son los servicios ecosistémicos que cada una de estas transiciones forestales nos proveen y con qué características y de qué forma se puede incorporar o aprovechar sus potencialidades para incorporar en las políticas de gestión ambiental. En este trabajo hemos incluido los bosques secundarios, los sistemas agroforestales y plantaciones forestales, que sea hemos hecho una revisión para todos los estudios que se han realizado para el caso de Perú, en las tres grandes regiones del país, de Perú, ¿no es cierto? La Amazonía, los Andes y la costa peruana. De hecho, como esperado, en la parte de la Amazonía es donde se encuentra más cantidad de estudios, en los Andes
después, y en la parte de la costa peruana es lo que carecemos para realizar mayores estudios, ¿no? Ok. Entonces, como indicadores, o sea, se ha evaluado 4 servicios claves, servicios de ecosistemas claves. Una de ellas, el stock de carbono, stock y almacenamiento de carbono, en esas 3 transiciones forestales, comparado como una referencia a los bosques primarios o bosques maduros. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, para el caso de Amazonía, que en general nos da una considerable recuperación de este servicio, pero variando dependiendo del tipo de transición forestal. Por ejemplo, las plantaciones forestales, vemos un almacenamiento bastante modesto, limitado, y con el tiempo también, así como el sistema agroforestal. En cambio, los bosques secundarios que se regeneran naturalmente pueden llegar a alcanzar, dependiendo del tiempo. Hay varios trabajos que muestran que a los 50 años de la recuperación espontánea del bosque secundario puede alcanzar valores similares a proveer los servicios que proveen los bosques maduros. Esta situación de los bosques, de las plantaciones y sistemas agroforestales, en cuanto al tiempo, está limitado también porque estos sistemas está diseñado más para aprovechar las plantaciones para casos comerciales, ¿no? Entonces, de hecho, no hemos encontrado estudios que muestren datos para mayores de 30 años de este tipo de bosques. Para los Andes es algo similar, con la diferencia de que el stock de carbono es menor. Otro de los indicadores es que estas transiciones forestales sirven de hábitats para conservar la biodiversidad, donde hemos encontrado que los bosques secundarios proveen una estructura y composición de hábitats para favorecer para albergar o para mantener especies más sensibles a los disturbios, como las aves, los mamíferos, los anfibios, los reptiles. En cambio, los bosques o las transiciones, como las plantaciones o agroforestería, proveen más para especies más generalistas, caso de insectos o pequeños animales, ¿no? Hay esa diferencia también que está directamente relacionado al tipo de hábitats, ¿no? En caso de bosques secundarios, una regeneración espontánea muestra una composición y estructura de la vegetación, que es el que soporta, en caso si hablamos de más de animales, la biodiversidad, ¿no? Entonces ofrece una estructura más compleja para distintos, o sea, para una biodiversidad mayor. En cambio, las plantaciones forestales, en este caso, por ejemplo, los pinos o sistemas agroforestales, ofrecen una estructura más sencilla, y por lo que la conservación de la biodiversidad es menor. Y los otros servicios también llega a ser afectado, por ejemplo, en caso de las plantaciones forestales, de una disminución en la recarga hídrica subterránea, por ejemplo. Y con base a eso, esas evaluaciones, hemos planteado un proyecto que ahorita hemos empezado a desarrollar más específicamente para entender los impactos y los beneficios a nivel ecológico, a nivel social, socioeconómico, de las plantaciones forestales, más específicamente de los pinos, que se está expandiendo bastante rápidamente en los ecosistemas andinos. Entonces, entender cuál es su efecto en la regulación hídrica, considerando que estos ecosistemas andinos son importantes, que proveen de agua tanto para la Amazonía o
y también para la costa peruana, donde se ubica la mayor población peruana, ¿no? Que requiere de agua proveniente de los Andes. La conservación de la biodiversidad y del suelo, los servicios directos e indirectos. Entonces, estos beneficios, este es el proyecto que estamos empezando a trabajar, entendiendo estos beneficios y los impactos, compensando, o si los impactos o los beneficios compensan los impactos esperados que hemos encontrado en caso de plantaciones forestales, y nos pueda generar herramientas o conocimientos necesarios como para generar gestión eficaz en el que podamos potencializar o potenciar sus beneficios, reduciendo sus posibles impactos, ¿no? En caso de pinos, tiene un servicio indirecto como que es la producción de hongos, pero esa producción de hongos, por lo que también es el objetivo que se está masificándose o se está promoviendo las plantaciones. Pero esos hongos también no se está aprovechando adecuadamente. Como aquí pueden ver, es más artesanal, por lo que se pierde sus propiedades físico-químicas, tanto en el procesamiento post cosecha, así como con la comercialización, y por lo tanto y parece ser que el manejo de la plantación de pinos es contradictorio con el manejo de producción de los hongos, porque los años en el que las plantas de pino necesitan ser podados para que es necesario para la producción de madera de calidad, los hongos no son afectados en cuanto a su producción. Si queremos producir hongo, entonces tenemos que mantener sin poda los pinos, pero afectando la producción de madera. Entonces, toda esa situación, todos esos datos son preliminares y necesitamos recabar, y eso es el objetivo del proyecto, para diseñar una gestión de estas plantaciones, ¿no? de esta transición forestal. En general, estas transiciones forestales que se está expandiendo cada vez más, o sea, que se está expandiendo, ¿no? A más áreas, es más común. Tienen una influencia en distintos servicios como la regulación del clima, hábitats de conservación, para la conservación de la biodiversidad, servicios de regulación hídrica, en el que necesitamos incorporar en las políticas de gestión, considerando esas características de cada una de esas transiciones forestales. Por ejemplo, si el objetivo es más de regulación climática, como para almacenamiento de carbono o captura de carbono, o para la conservación, José ya comentó sobre la conectividad, por ejemplo, sería incorporando estas transiciones para la conectividad de áreas de conservación o parches de bosques maduros. Es importantísimo, pero en las políticas ambientales no se está tomando mucho en cuenta todavía. O en los otros servicios, por ejemplo, en servicios de regulación hídrica u otros servicios culturales, etc., ¿no? Entonces, de esta forma se puede generar una contribución en distintos compromisos y, por ejemplo, incorporar en las contribuciones realmente determinadas, en los compromisos de restauración, como de la Iniciativa 2020, a nivel de conservación para alcanzar las metas de conservación como la meta Aichi y otros servicios, ¿no? Pero considerando las características y las potencialidades que cada uno de estas transiciones forestales nos ofrecen. Por ejemplo, la vegetación en bosques secundarios es la que se está regenerando naturalmente y por lo tanto adaptándose a esas condiciones, considerando, o mejor dicho, ocurriendo las especies más tolerantes y una regeneración
más natural y sostenida. En cambio, las plantaciones forestales y agroforestería tienen más propósitos comerciales, por lo tanto, son más dependientes de la decisión de los propietarios para mantener en pie ese bosque o no, y que pueda continuar ofreciendo ese servicio o no. Hay un dato, hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, que una plantación de pino o de eucaliptos, por ejemplo, ofrecen mayor retribución económica que vendiendo ese producto como madera, por ejemplo, que manteniendo en pie, recibiendo los bonos de carbono. Y por lo tanto el propietario prefiere vender su producto, principalmente por ejemplo, como madera para leña, y de esa forma el carbono almacenado en su biomasa vuelve a emitirse y entonces el servicio se pierde. Ok. Una de las importancias también esta regeneración natural, por ejemplo, especialmente de los bosques secundarios, es que considerando esas características y manteniendo a largo plazo, se puede llegar a alcanzar características similares a bosques primarios y convirtiéndose en una estrategia de solución de bajo costo y que nos provee de múltiples servicios ecosistémicos, comparando, por ejemplo, con otras actividades como la restauración, en el que requiere de altos costos, y los esfuerzos que se vienen desarrollando nos muestran gran inversión económica, pero con resultados modestos. Ok, y también conociendo esos datos, por ejemplo, se podría evitar o guiar mejor las políticas de gestión ambiental, como por ejemplo este ejemplo que les muestro aquí, sobre lo que se promueve a las plantaciones de árboles de pino en los Andes para generar una disponibilidad de agua que más a largo plazo, según nuestros datos, pueda ocurrir un efecto contrario. Eso es lo que quería mostrarles y espero que haya sido de interés y podamos ir conversando. Gracias. Muy bien, muchas gracias y súper interesante tener las dos presentaciones juntos. Entonces, gracias por su disponibilidad y haciendo espacio por esta conversación y toda esta información. Entonces, para mudar un poco rápidamente a una conversación, José, para empezar, ¿puedes aclarar su definición en español también y un poco más descripción, esta frase wildlife friendly farmland? Sí, sí. Sí, sería como o sea, la traducción literal sería un hábitat agrícola amigable para la fauna. Esa sería la traducción literal al español, ¿no? Y se trata de hacer medidas de conservación en los hábitats agrícolas que fomenten la biodiversidad, ¿no? Ese sería un poco el mensaje de esa estrategia. Sí, muchas gracias, porque es un tema difícil en esas discusiones, ¿no? Porque Mm, yo puedo ver, Richard, en unas de sus láminas, tú tienes evidencia de diferentes especies, pero en diferentes partes no hay datos creo que estoy tratando de recordar, de ranas y anfibios, entonces es interesante decir que qué tipo de pasaje puede tener qué tipos de especies, porque depende en su rango. Sí, entonces, ¿qué te sí. parece? Sí, perdón, sí.
No, es muy buena observación lo que haces porque en esa estrategia que acabamos de comentar, hay especies que nunca se van a ver favorecidas por estrategias de conservación en hábitats agrícolas porque nunca van a estar en hábitats agrícolas y van a necesitar sí o sí espacios muy bien conservados, muy alejados de perturbaciones, con muchas extensiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener un poco cuidado a la hora de decidir qué estrategia de conservación hacemos porque puede que haya especies que no se vean directamente favorecidas, ¿no? Sí, gracias. Y sí, Richard, por favor, algunos comentarios. Sí, tanto José como yo creo que hemos resaltado la importancia de incorporar estos espacios en gestión ambiental de conservación principalmente. Eso no quiere decir que podamos descuidar en conservar más áreas primarias, o sea, áreas maduras, bosques maduros, que eso es importantísimo. Lo que al menos desde mi punto de vista, que se incentiva que se puedan complementar, ¿no? Incorporando estas áreas, principalmente para la conectividad, que, hay datos que muestran que las áreas, alrededor de las áreas de conservación hay un mayor crecimiento poblacional, tasa de crecimiento poblacional, y eso directamente influye en los disturbios ambientales alrededor de las áreas de conservación. Por lo tanto, las áreas de conservación están convirtiéndose en unas islas, ¿no? Incorporando estas áreas, considerando también el cambio climático y lo que las especies están migrando, se convierten en espacios importantes de conservación que se pueden incorporar y generar conectividad con los. Sí, claro. Entonces, tenemos un comentario aquí. Está explorando los retos de restauración. Y entonces, ustedes pueden compartir sus comentarios, cómo podemos pensar, porque hay límites de capacidad o recursos. Um, a- es obvio sus investigaciones es más en los temas de lo biofísico, pero pueden compartir algunos comentarios cómo podemos pensar en soluciones respecto de capacidad y um, recursos para hacer restauraciones o conservación, y también en prioridades, cómo identificar los prioridades. Vaya pregunta. Vaya pregunta, sí, sí, sí. Bueno, para establecer prioridades, pues claro, como bien dices, al final tenemos recursos limitados, ¿no? Económicos, ¿no? No todo podemos conservarlo, ¿no? De hecho, el trasfondo de la charla de Richard es ese, ¿no? Que al final hay muchas zonas, hay que darle un uso, queramos o no, para extraer recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que le extraemos recursos, bueno, pues cuáles son el potencial para la biodiversidad de esas áreas, ¿no? Em, por decirte algo concreto, lo ideal sería tener que muchas veces falta una planificación a una escala grande, una escala de regional grande, ¿no? No te digas, venga, ¿cómo es el paisaje que tenemos? ¿Cómo son los ecosistemas que tenemos? ¿Qué queremos conservar? ¿No? Y muchas veces eso ayuda mucho porque tienes una visión grande y ya empiezas a planificar qué zonas empiezas a conservar, ¿vale? En base a una planificación, digamos, con un zoom muy grande, muy amplio. No ir conservando distintas áreas y al final darte cuenta que te falta conservar manglar, que te falta conservar bosque seco, que te falta conservar el páramo, sino intentar tener esa visión grande, ¿no? Entonces, como una vez que tengas esa visión, pues amplia, pues intenta no dejarte nada atrás, ¿vale? Y si hay algo que no has considerado, pues establecer la prioridad, ¿no? Sobre todo, prioridad, pues ya cerrar la respuesta, aquellos, vamos a llamar ecosistemas o paisajes o rango de especies o hábitats que están menos representados y están más amenazados. Menos representados en las áreas protegidas y que están más amenazados. Habría un poco que enfocalizarse en eso, Mm, ¿vale? Bueno, gracias, José. Y Richard, ¿tienes otros comentarios sobre este reto grande de capacidad y priorización? Y Otros. conocer, ¿no? De realizar más estudios, conocer y a partir de ese conocimiento generar las políticas ambientales que tengan un sustento y que
que se asegure alcanzar esos objetivos para que los cuales se crean. Al menos en Perú eso ocurre que muchas políticas ambientales no están tan sólidamente basados en evidencias científicas. Por lo tanto, los resultados o son bien modestos o muchas veces se espera una respuesta o un efecto contrario. Si no me equivoco, en Colombia, por ejemplo, hicieron un inventario de su biodiversidad bastante intensiva y conociendo por ejemplo, ese potencial de su biodiversidad, pueden plantear estrategias de gestión más eficaces. En cambio, en Perú se ha hecho más a nivel puntual, más a nivel de consultorías, en el que los resultados no son tan sólidos, por lo tanto estamos careciendo de ese aspecto. Ahora el Ministerio del Ambiente está realizando ese esfuerzo, en parte, por ejemplo, cuando comentaba que falta incorporar en políticas públicas, en parte por falta de información que, como comento, recién se está recabando. Entonces, posiblemente eso pueda generar resultados más concretos, digamos, en cuanto a la aplicabilidad. Sí, y por mi parte es súper interesante cuando consideramos cambio climático y otras fuentes de finanzas para cubrir otros tipos de incentivos o pagos por servicios ecosistémicos y incluyendo biodiversidad. Vamos a tener, ojalá, más opciones para crear valor y alinear. Tenemos algunos comentarios aquí sobre las conexiones de las comunidades indígenas y campesinas los otros conexiones con cambio climático. Quizás con esto quizás vamos a tener más opciones para desarrollar en contra de solo cómo utilizar los recursos naturales, pero es más como cómo valorar y qué son los valores. Pero después tenemos muchas conversaciones, cómo medir, cómo hacer, interpretar las mapas, Ujú. los hábitats y las conexiones entre los hábitats. Entonces es súper interesante tener sus investigaciones porque es súper útil pensar en los valores de diferentes tipos de bosques y uso de la tierra. Porque estamos un poco más de nuestro tiempo aquí, quizás podemos finalizar con una cuestión es obvio, tenemos muchos retos en nuestras áreas de trabajo y tenemos diferentes profesionales con sus propios retos y en su trabajo en gobierno, ONGs o en comunidades. Entonces es difícil. Pero José y Richard, por favor, ustedes pueden compartir qué son sus esperanzas para nosotros en Ecuador y el Perú al respecto de protección o restauración en las próximas años. Mm. Sí hay. Sí hay, claro, siempre hay. Si no hay esperanza ya, entonces no hay nada. Sí, Sí, hay. sí, sí hay. Por resumir un poquito, esperanza en el sentido de, uno, dar valor a aquello que a veces no le prestamos, ¿no? Realmente valorar las especies y darle importancia a ese tipo de paisajes modificados, esos bosques secos, esos bosques fragmentados, esa sería una clave. Y dos, generar información y aumentar digamos, la investigación en este tipo de áreas, cosa que se está haciendo, lo cual te permite tener una base sólida, ¿vale? Para establecer tus políticas de conservación, ¿no? Y eso es clave porque cuando tú conservas una especie, tú conservas la especie y sus poblaciones, ¿no? Entonces, para asegurarte la conservación de las poblaciones, a veces tienes que tener en cuenta todo tipo de paisajes, porque te puedes encontrar situaciones de que hay más individuos en este tipo de ambientes modificados, bosques secundarios, bosques fragmentados, etcétera, que los propios bosques primarios que son en superficie pues son más reducidos, ¿no? Entonces yo creo que el reto está ahí, pero creo que se está yendo en la buena dirección. Por ser optimista, por acabar con un mensaje optimista. Por mi parte,
creo que hay que priorizar, ¿no? Esta década es década de restauración, y hay recursos para eso, pero ya vemos que los bosques secundarios, una gran extensión de bosques secundarios por sí solos se está regenerando, y generar una gestión para mantener esos bosques, hay que continuar generándose porque está directamente relacionado con la población para volver a ser talado o conservarlo, dependiendo de la importancia que valora el poblador, el local, ¿no? Entonces, influir en ese bosque que está regenerándose naturalmente y tiene una viabilidad, sostenibilidad a largo plazo, podría ser más provechoso que invertir y esfuerzo tanto en dinero o en tiempo en una restauración, digamos, ¿no? Entonces, priorizar ese tipo de espacios o de estrategias podría ser podría ser una ventaja, digamos, considerando la crisis ambiental que nos encontramos. Otras situaciones, o en esa misma línea, a veces esa necesidad de recuperar área forestal o área vegetal o cubierta vegetal, a veces genera políticas mal diseñadas, como lo que está ocurriendo desde nuestro punto de vista y de nuestros resultados preliminares, las plantaciones, extensas plantaciones que se están desarrollando en los Andes con los pinos y eucaliptos, que puede afectar a algunos servicios claves como la provisión hídrica, que justamente se está promoviendo con eso, pero tenemos bastante reserva de que pueda ocurrir un efecto contrario a un largo plazo especialmente. Entonces, en algunas estrategias aparentemente buenas podrían resultar ese tipo de efectos negativos, y algunas situaciones incluso medio silenciosas, problemas silenciosos que está ocurriendo justamente por la degradación del hábitat, por ejemplo, las invasiones biológicas que poco se está tratando, al menos en Perú, que podría estar ocurriendo o afectando las áreas de conservación misma, donde se está conservando la biodiversidad. Justamente los disturbios ambientales de deforestación o todos los disturbios ambientales lo que favorece facilita esa invasión. Entonces, esas situaciones medio silenciosas, pero graves también, son necesario evaluar y, por lo tanto, teniendo esa información, priorizar las actividades que puedan ser más favorables a corto plazo y más viables, que puedan generar efectos más positivos, digamos, más inmediatos. Muy bien, entonces sí, súper importante conversación. Y sí, la situación es grave, pero también hay muy buenas investigaciones, tenemos datos, tenemos un grupo de profesionales aquí en este llamado avanzando en esos temas, y ojalá con las soluciones y las opciones que tenemos podemos avanzar en las soluciones. Entonces, Richard y José, muchas gracias por su participación y todo el tiempo en preparación y su tiempo el día de hoy y esta conversación. Es muy rico conversación y muchas gracias. Y gracias a Ciro también, mi colega en sus organizaciones. Y es todo. Entonces, gracias José y Richard. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Sí. Gracias también por la invitación. Sí, muy bien. Entonces, gracias a los participantes por su tiempo también. Y estamos en contacto. Vamos a continuar esta conversación y tengan un buen fin del año a todos y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Chao, colegas. Gracias. Igualmente. Chao. Hasta luego.